Buenos días, vamos a grabar un programa hoy especialicísimo aquí con nuestro camarada Francisco de León Cano, Panchín, conocido allá en la provincia de Holguín como Panchín, el Instituto Superior Pedagógico de la provincia de Holguín, hoy Universidad de Holguín, como Panchín. Panchín está en México ya hace varios años, se casó con una mexicana, igual que yo, aquí hizo una familia. Pero bueno, el hecho de vivir aquí, de tener hijos acá, él tiene un hijo acá, bueno, dos, porque trajo uno de Cuba para acá, y yo tengo 3 hijos mexicanos acá. El hecho de tener hijos acá y de tener una familia acá y de vivir en este territorio no significa que uno cambie su forma de pensar, que uno deje de tener las ideas con las que uno creció y que uno deje de defender la justicia. En cualquier lugar donde uno esté en el mundo, uno tiene que defender la justicia, no importa en qué lugar es. Porque cuando Martín nos dice a nosotros, patria es humanidad, Martín nos está diciendo que la patria es el lugar donde tú estés y que en ese lugar donde tú estés tú tienes que defender la justicia y la dignidad de los hombres. Entonces, Pancho, bueno, saluda aquí a las personas que observan nuestro canal para que te conozcan. Muy buenos días, me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir esta breve visita que me está haciendo mi querido amigo y compañero de muchos años de trabajo, Miguel Erasmo Saldívar Carrillo. Panchito, te voy a hacer varias preguntas para compartir con las personas que están en el canal. ¿Tú eres licenciado en? Licenciado en Pedagogía y Psicología. ¿Y tienes una maestría? Y una maestría en Educación con mención en Dirección Educativa. ¿Y cuánto pagaste para tener esa licenciatura? Pues absolutamente nada, sabes que la educación en Cuba es gratuita ¿No pagaste nada? Absolutamente nada, la educación... Estudié en un país donde la educación es gratuita, realmente gratuita. ¿Y cómo llegaste a ser maestro? ¿No querías hacer otra cosa tú? Bueno, llegué a ser maestro por las influencias de un maestro que era director municipal de educación en mi pueblo. Este señor, pues, visitaba la escuela donde yo estaba haciendo el 6º grado varias veces y en un momento determinado se reunió con un grupo de nosotros y nos invitó a esta hermosa profesión. Y a mí me pareció que era la carrera que debía estudiar. Y de ahí, pues, cuando terminamos el 6º grado, nos fuimos a la entonces Escuela Formadora de Maestros. ¿De qué año estás hablando? Estoy hablando del año 1971. ¿Qué edad tenías? Ahí tal vez tenía 18, 19 años, ¿no? O menos, ¿no? ¿Y ahí te incorporaste al destacamento pedagógico? No. Ahí ingresé en la Escuela Formadora de Maestros de Holguín, que ese fue su primer año de trabajo, fundada en el entonces antiguo cuartel militar de Holguín, primer cuartel en Holguín convertido en escuela por el triunfo de la revolución. ¿O sea, era un cuartel militar? Era el cuartel militar. ¿Y dejó de ser cuartel militar? Y dejó de ser cuartel militar para convertirse en una ciudad escolar. Y ahí en esa ciudad escolar pues se creó las condiciones para hacer la Escuela Formadora de Maestros de Holguín. Pero siendo un cuartel era muy grande, ¿no? Muy grande, pero... ¿Cuántas escuelas había? Ahí iniciamos con la Escuela Formadora de Maestros con 4.000 estudiantes. 4.000 estudiantes. Y tú eras uno de esos 4.000 estudiantes. Yo era uno de esos 4.000 muchachos ahí en el año 1971, iniciando con esa escuela. ¿Tu familia era de clase burguesa? No, mi familia es de clase campesina. Campesina, sí. Mis padres son por parte de campesinos, por parte de padre. Mi papá era de la provincia de Camagüey, en Morón, bueno, actual Ciego de Ávila, ¿no? De Morón y luchadores de campo. Entonces, la mayoría de los alumnos de esa escuela eran de clase humilde. De clase humilde y casi todos de origen campesino, por lo general. Campesino. Se hicieron maestros ahí. Ahí nos hicimos maestros. Y después se incorporaron a trabajar. Sí, nos incorporamos a trabajar. Yo, la carrera era de 5 años. Empezamos a estudiar, desde luego, con mucha disciplina, una escuela que tenía mucho orden, mucha disciplina. Tuve excelentes maestros ahí en la escuela. Y al graduarme estuve entre los 3 primeros expedientes. Entre los 3 primeros expedientes estuve al graduarme. Y qué sorpresa, ¿no? Qué linda sorpresa cuando nos llamaron de la dirección de la escuela que por nuestros méritos nos quedábamos a trabajar en la propia escuela. Y ahí te quedaste. Y ahí me quedé. Y ahí empecé ya mi historia profesional en la formación de maestros. En la formación de maestros. ¿Y luego qué hiciste? Bueno, ahí empecé a estudiar, empecé a trabajar. Era muy bueno yo en física. Tuve un excelente profesor de física que se llama
bueno, no he sabido más de él, se llama Luis Rodríguez, excelente profesor de física. Y llevando la influencia de ese profesor, pues me preguntaron qué asignatura quería impartir. ¿No? Pues yo física. Y empecé como profesor de física. Así, colega tuyo, ¿no? Oye, Nelsi, cuando vea esto, va a decir Nelsi, que Panchín era maestro de física también. Oye, Bueno, ¿y después de eso? bueno, entonces después de eso, ¿Cómo llegaste a ser cuadro, director? Bueno, eso es una historia. Eso es una larga historia porque eso se logra con la experiencia, ¿no? Pero llegó un momento trabajando como profesor de física, apenas fue como tal vez unos 6 meses como profesor de física. El subdirector general de la escuela, un excelente maestro, Mario Trujillo Rodríguez, está vivo y vive en Cuba, nos llamó a un grupo y nos dijo, necesitamos profesores de pedagogía y necesitamos que ustedes empiecen a prepararse como profesores de pedagogía. Y ahí empezaste. Y entonces ya empecé mi historia como profesor de pedagogía. A partir de ahí me estuvieron enviando a unos cursos cortos en La Habana con especialistas soviéticos. Venían los especialistas soviéticos, excelentes profesores soviéticos, y ahí recibíamos un grupo de maestros los cursos de pedagogía para prepararnos como especialistas de pedagogía. ¿De qué año me estás hablando? Te estoy hablando tal vez del año 77, 78. Ajá. ¿Y posteriormente a eso? Bueno, posteriormente ya estábamos recibiendo la preparación como profesor de pedagogía y abrieron en el entonces Instituto Superior Pedagógico de Holguín, famoso pedagógico de Holguín, que ya cumplió 40 años, abrieron la licenciatura en Pedagogía y Psicología. Y ahí empezamos a estudiar la licenciatura en Pedagogía y Psicología. Y ya éramos profesores de pedagogía. Empezaste a estudiar una licenciatura. Una licenciatura. Después de llevar años dando clases de pedagogía. Después de llevar, no muchos años, pero llevaba varios años dando clases de pedagogía. Eso te ayudó mucho, ¿no? Eso me ayudó mucho y sobre todo me ayudaron mucho los cursos con los especialistas soviéticos. ¿Y en qué año, en qué tiempo te hiciste licenciado? En 5 años. 5 años. 5 años. ¿Te graduaste en qué año de licenciado? En el 86. En el año 86 te graduaste de licenciado en pedagogía. Licenciado. ¿Y de ahí qué pasó? Bueno, ya ahí ya había empezado ya mi historia como cuadro. ¿Qué edad tenías en el 86? En el 86 ahora tengo 63 años, ¿no? Era muy joven. Era muy joven. Bueno, todavía soy muy joven, ¿no? Somos jóvenes todavía. Sí. Bueno, yo soy muy joven, tú no sé cómo te sientes, pero yo sí estoy jovencito. Ajá, ¿y luego qué hiciste? Entonces ya en la propia escuela formadora de maestros, que es una historia muy, muy bonita, ya yo era jefe de cátedra de pedagogía. Era jefe de cátedra de pedagogía en la escuela formadora de maestros. Luego fui de la unidad donde trabajaba, luego fui jefe de cátedra general de pedagogía. ¿Y de ahí? Y de ahí entonces se da una integración de la formación pedagógica media. Hay un cambio y ya el ingreso a la entonces escuela formadora de maestros no era de sectorado, ya era de noveno grado. Ya era de noveno grado, pues ya alcanzó una categoría superior. Y ya al cabo de los años se decidió, fue una propuesta del comandante, de integrar la formación pedagógica. Entonces se integró con la entonces EFESI. No sé si recuerdas la EFESI. Sí, la EFESI. La EFESI, que era una escuela formadora de educadoras de círculos infantiles. Y ya se integró en una escuela y ya no se llamó escuela formadora de maestros, sino que ya se llamó escuela pedagógica. Lucía Íñiguez. Lucía Íñiguez Landín. Es decir, la madre de Calixto García. La madre de Calixto García, del generalísimo. El general Calixto García. Entonces ya ahí en la escuela ya yo fui como jefe de cátedra general de pedagogía y ya al cabo de los años, habría que revisar bien la historia, ¿no? Porque estamos hablando de años, ya me nombran subdirector general de la escuela. Ajá. De la escuela pedagógica. ¿Y posteriormente fuiste director? No fui director de la escuela pedagógica porque posteriormente yo fui en la escuela pedagógica hasta subdirector, pero ya después, cuando también en el proceso de transformación natural y de elevación de la calidad y la exigencia de la educación en Cuba, el Ministerio de Educación ya se decide integrar la formación pedagógica al Instituto Superior Pedagógico. Ya todo el ingreso para estudiar carreras pedagógicas era de 12 grados. De 12 grados. Y la entonces escuela pedagógica pasó a ser facultad de educación primaria. Perteneciendo al Instituto Superior Pedagógico. Me acuerdo. ¿Eso qué año fue? ¿Se recuerda? Esto fue por el año 89. Entrando yo al pedagógico.
Entonces ya en ese momento ya a mí me pasan a vicedecano de investigaciones de la universidad, de la facultad, perdón, vicedecano de investigaciones de la universidad. De la Facultad de la Facultad de Educación Primaria. Ajá. Oye, ahorita mencionaste la palabra, vamos a cerrar la entrevista con esta idea. Ahorita mencionaste la palabra comandante. Si tú me fueras a decir en pocas ideas, ¿cuál es la impresión histórica que tú guardas de la figura de Fidel Castro? ¿Qué dirías? Bueno, Miguel, es muy difícil a veces uno llegar a una reflexión de esa dimensión. La personalidad de Fidel Castro es una personalidad impactante. Nosotros que tuvimos una formación socialista, una formación humanista, desde el año 1980, desde el 79, yo soy militante de la Juventud Comunista. Porque no era militante, junto con mi trayectoria como cuadro de la educación, también tengo una trayectoria como cuadro político, ¿no? Uh-huh. Primero en la Unión de Jóvenes Comunistas, después en el partido, y realmente para mí no hay una personalidad más íntegra, más cautivadora que la de Fidel Castro. No existe una personalidad de ese tipo. No creo que se repita en la historia una personalidad con esas dimensiones y esas cualidades. Un verdadero líder. Bueno, esta es una de las tantas maneras que hay de ver y asumir la figura del líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante Fidel Castro. Evidentemente, cuando le preguntas a los que fueron despojados de sus riquezas en Cuba, todos aquellos que fueron intervenidos y que eran los dueños de la isla, y se fueron a Miami y le preguntas a ellos por la figura de Fidel Castro, pues ellos van a hablar cualquier barbaridad de Fidel Castro, porque no podemos negar la historia y realmente la Revolución Cubana afectó intereses privados profundamente. Y la gente que era dueña de centrales y las empresas, Free Company, por ejemplo, que tenía las mejores y más grandes extensiones de tierra en Cuba y fueron intervenidas, pues nosotros no esperamos que ellos nos echen con porra, ni que ellos amen a la Revolución Cubana ni a su líder, porque realmente se afectaron sus intereses a favor de los intereses de la mayoría del pueblo cubano. Bueno, esta es una de las visiones. Esta es una entrevista que le estamos haciendo a una persona que creció como maestro cubano, a Francisco León Cano Panchín. Se ha desempeñado en México por muchos años como director de una universidad acá, la REU. Ya lleva muchos años en esa función. Le damos las gracias por estar con nosotros, por permitirnos compartir estas pequeñas entregas, estos pequeños momentos. Nos vamos y nos vemos, por supuesto, en la victoria. No hay de otra.